Ya. Empezamos con los primeros puntos. Delitos contra la vida. Homicidio simple. Léelo, pues, a ver qué tal nos... Es es la figura base y residual de los delitos contra la vida independiente. Base, sus elementos fundamentales integran las demás formas del homicidio. En su forma residual, en él alcanzan todas aquellas muertes que, siendo ilícitas, no conforman algún tipo especial. Ya. Por ejemplo, el homicidio involuntario, ¿será ahí? No, pues, por ejemplo, un tipo especial puede ser, no sé, el parricidio, el femicidio. O sea, como atentado contra la vida, ¿no? No, pero es que dice, mira, el que alcanzan todas aquellas muertes que, siendo ilícitas, no conforman en algún tipo especial. Por ejemplo, el homicidio involuntario. ¿Cómo no entendí? No entiendo esa figura. ¿Cómo Pero es el dice, homicidio mira, involuntario? la base, sus elementos fundamentales integran las demás formas de homicidio. Es decir, parricidio, femicidio, bla, bla, bla. Ahí es donde están las bases del homicidio. Mira, sus elementos fundamentales integran las demás formas de homicidio. Formas de homicidio, parricidio, eh, femicidio, no sé qué otro tipo de homicidio habrá, pero en la Infanticidio. forma, en su forma residual, en ella alcanzan todas las muertes que, siendo ilícitas, porque así lo dice el código, el que mate a otro, ¿ya? No caben en ninguna otra de estas características, no Claro. caben en los homicidios de base, como por ejemplo un homicidio eh, imprudencial, puede ser, digamos, en un accidente de tránsito, por ejemplo. Claro. Pero yo lo entiendo, por ejemplo, lo entiendo así, mira, así lo entiendo yo. Dice, primera parte dice, es la figura base y residual de los delitos contra la vida. Ya. Y después ¿Ya? dice, base, ¿por qué? Porque los elementos fundantes nomás que integran el atentado contra la vida, básicamente están en las demás formas del homicidio, las que decís tú, ¿no? Claro, El parricidio, el femicidio, etc. Pero residual también porque hay figuras que quizás no calzan ahí, pues, porque igual son ilícitas, ¿no? ¿Me claro, entendí? porque En ese de caso todas maneras, en ese caso van a conformar un tipo penal especial. ¿Cachai? Por claro, ejemplo, los tipos penales especiales que han introducido, po. Por ejemplo, antes no existía el femicidio. ¿Cachai? No se claro, consideraba, digamos, el atentado contra tu cónyuge o con tu conviviente se como tomaba como algo, homicidio. claro, sumado como homicidio. ¿Cachai? Entonces, por eso dice residual, porque finalmente si hay figuras que, si bien es cierto, son ilícitas, no tienen ninguna conformación de tipo penal especial, bueno, va a ser homicidio. ¿Cachai? O sea, si no hay una figura especial por vía residual, igual va a ser homicidio, porque igual es un atentado contra la vida. Yo lo veo ¿Mm? como así. Sí. Para lograr un Eh, concepto debemos relacionar con los demás delitos contra la vida, es decir, los artículos 390 al 390 quinques, 391.1 y 394. Así podemos conceptualizarlo como la muerte que causa una persona a otra sin que ocurran las circunstancias propias de los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, ni infanticidio, es decir, residual. claro, claro, o sea, finalmente es como las dos bases, o sea, es la base y también es residuo, porque finalmente sí, es como que es como la norma, como la norma fundante, ¿no? Es como una wea así, yo encuentro que es como finalmente. La norma fundante. No, pero la encuentro, no en el sentido de, te estoy diciendo una aberración, pero me refiero Me acordé de a la que es la Lili, güey. base. Eh, ella hacía derecho a familia, po. Ella hacía derecho a familia en la U. Pues ella tiene un diplomado en familia, en Ah, mediación, en litigación. Yo me ya, acuerdo que cuando conocí a la profe Lili, ella tenía un diplomado. Ella salió del UPB y después hizo un diplomado en Derecho a Familia. ya, ya. Y tenía esa cátedra, pero la profesora Lili les pasaron las primeras cátedras porque les gustaban esas cátedras, a la profe. Eran más simples. Y es como Claro, yo encuentro que ella es buena abogada. No sé si será buena abogada en los tribunales, pero por lo menos como docente le puso bueno, solo que de repente se le pasa la mano. no, pero igual, o sea, yo te digo, honestamente, bueno, si yo no hubiese repetido esa asignatura, bueno, hubiese quedado en la nube, pues, bueno. Entonces,
creo que tiene, y tomé bueno, y tomé 2 veces el ramo con la profesora, weón, y supe cuál era la metodología de trabajo que tenía ella. Era presionarte, presionarte, presionarte para que tú entendieras cuáles eran los conceptos básicos del derecho. Yo, Claro. eh, Tú la en sufriste, el, tú eres ex- un en el, ex- sobreviviente. en el Sobreviviente. examen extraordinario, weón, me saqué un 6, weón, un 6 Eh, con la Lili, que era más eh, difícil que la cresta. sí, bueno, era terrible difícil. No, era Y- difícil la profe Lili. Bueno, igual fueron varios que se quedaron, pues. Si, no sé, pues, si hiciéramos esta reunión para recordar a aquellas personas que comenzaron y no están, puta, bueno, podemos nombrar caletas, somos pocos los que quedamos ahí dándole duro a la weá, porque, bueno, algunos pues, con problema económico, yo también me Partimos cuento, 35, weón, me cuento partimos esto mismo. 35. No sé si te acordáis, por ejemplo, de algunos de los que quedaron. Por ejemplo, Ah, sí. la candidata concejala por La Serena, ¿cómo se llama? La española. ¿Cómo se llama la que tenía la compañera de Ahora nosotros? es candidata a concejala. Sí, ¿cómo se llama esta loca? No me acuerdo. Pero la cacháis quién es o no? ¿De la que No, te pues estoy no me hablando? acuerdo. ¿Cómo no te voy a acordar, weón? La Karen Aranda Díaz. La que tenía la que tenía el puesto de lado en el centro Serena, weón. Sí, weón. Es candidata a concejala, weón. Es candidata a concejala, ¿cachai? Y- No Y lo tenía que, idea. lo que, recordándola, pues porque al final, en primer año, dio la pura cacha, y ella es candidata a concejal ahora, imagínate. Eh, ¿Qué tipo de candidato va a recibir La Serena? Y no sé, pues tú, ¿cachai? Que chamuyenta, Claro. chamuyenta contando weas. Pero ese es uno de los próceres que quedó en el colador, pues, hace rato. Me ¿Quién acordé de más? la Paulina, weón. ¿Qué pasó con ella? La Pauli que tenía re mala suerte para tener trabajo, weón. Y esa weá yo creo que Para la, tener trabajo. la, la cagó, claro. No cacho. Otro de los No, que me y lo que le acuerdo, pasó a esa niña fue que perdió un bebé, pues. a la Pauli, sí, po. Sí, pues ella perdió un bebé pues, el año pasado. Sí, por eso Tuvo parece que fue que una, dejó la sí, tuvo un aborto espontáneo espontánea. a los 3 meses. Sí. No, quedó para la cagada, eso sí. Ella dejó la universidad por eso, yo creo. Y él, por ejemplo, el Carrasquito, el Carrasco que anda, Carrasco, ese weón estará trabajando todavía con el weón ese weón está en el del WhatsApp del Guillermo. grupo, po, ¿o no? Ah, ¿O lo echaron? ¿Está en el WhatsApp del grupo o lo echaron? ¿quién? ¿El Carrasco? No creo, a ver, déjame mirar, weón. Me echaste en duda, weón. Ese Carrasco. weón, ese weón me ayudó con la pega de ITES. Ah, O claro. sea, o sea, el Seba igual, pero. Puta, el Seba, por ejemplo, porque ahí sale el nombre del Seba. El Seba también se fue para Viña, ¿o no? No sé para dónde, para la quinta región. Para la quinta región Era, se buen, cambió era, de bu- era, carrera. era buen alumno el Sebastián. Sí, yo no sé por qué de repente se fue, weón. Re- Porque. Porque por amor, parece, ¿no? Estaba enamorado de una niña, parece. Sí, estaba enamorado de una mina y se fue para allá y se cambió de carrera. Espera un poquito que estoy viendo. Justo la Jaime me mandó un video de los gatos peleando en cámara lenta. Todo lo voy a mostrar para que no caches que te está mostrando. Mira. Estaban recién peleando. ¿Lo veis? Sí, Lo puse en cámara lenta. La Stacy con el Veno. Estaban ahí jugando. Tengo 3 gatos, weón. yo tengo A una todo perrita, esto. weón. ¿Tenía una perrita? Pero no Sí, tenía, claro. no tenía ella antes. No, pues no tenía bueno, aquí nunca habíamos tenido perro. Ya. Y, a ver, te voy a mandar una foto de la perra, weón, para que la conozcáis. Si queréis la podéis compartir, pues, weón, no hay problema. Si la tenía ahí, compártela. Ah,
¿Puedo compartir yo? Pero ¿cómo lo hago? Estoy súper ahueonado y toda esta pasta que El ando grabando. anfitrión inauditorio, ya, aceptar. Ya no tenía habilitada esa función, pero no importa, te la voy a mandar por WhatsApp para que la veáis. Sí, Ya, es entretenida la pega, weón. Un chiste, weón. bueno, ya. Sigamos, pues. Ahí te Entonces, mandé, ahí te ya, mandé la perra. lo tengo aquí en el WhatsApp, lo voy a ver al tiro, pues. Uy, que está lenta esta weá. A ver, esta weá aquí, ahí está. Oh, Una perra. es una, ¿cómo se llama? Es Es mestizo pastor alemán. claro, como un pastor alemán. Ay, qué rico. Sí, Después tiene está, 2 meses y medio, weón. es chiquitito, Es chiquitita, es perra. chiquitita, perdón, chiquitita. Sí, weón. Tiene su collarcito, todo. Sí, tiene Está bonita, todo. Está bonita. Sí. sí, está bonita. Ya, sigamos, pues. Ya, pues, poneme la pantalla para leer. Ahí está, pues entonces, no sé si ¿Quieres que leemos lea al el tiro, código, weón? sí, mejor o no, Ya, puede ser. voy a leer el 390. Voy a compartirlo, si puede ser que lo tengo acá. No, no, si yo lo tengo acá por la mano. A lo mejor, pues. Ya. 390. Leemos todo este articulado de la vida, los artículos que siguen. Oye, pero yo tengo, ¿qué código tengo, weón? Estoy terriblemente extraviado, weón. Es más viejo que el hilo negro el código que tengo, pues, weón. Sí, sí, es que yo igual, por ejemplo, tengo un código penal ahí, pero no ¿Ya? aplican mucho, tenéis que tener el código del día, No, ya me doy cuenta. porque tú cachai que entran, salen, entran, No, todo el olvídalo, rato no lo buscan. tengo. No, pero acá está, pues Tengo, mira, dice el que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida. Ya, con la pena, aquí está, por ejemplo, con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Aquí tenéis una pena, o sea, un delito con pena divisible, lo que decía el otro, divisible, claro, ¿cachai? Porque es desde acá hasta acá, puede ser cualquiera de los claro, dos, ¿cachai? Ahí hay una pena divisible, entonces aquí el juez decide. ¿Cachai? Por eso lo que yo le preguntaba, en los delitos de pena indivisible, el juez debe aplicar lo que dice, ¿no? Y ahí, claro. bueno, tomando en circunstancias la atenuante, lo que decía él. El femicidio, dale. Ya. El hombre que mate a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. O la misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Chúpate eso. Claro, pues esto a raíz de los pololeos, ¿no? Sí, pues, a raíz de los pololeos fue modificado Porque esto. igual, y más que los pololeos, un simple relación, ¿cómo se llama? Como casual, Casual, también, claro, ¿cachai? Porque sin claro, convivencia, ¿cachai? claro. 390 ter. El hombre que matare, el hombre que matare a una mujer en razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Se considerará que existen razón de género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias. Primero, ser consecuencia de la negativa de establecer con él una relación de carácter sentimental o sexual, ser consecuencia que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación de oficio sexual. Tercero, haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis.
Me imagino que ahí hablará de la violación, ¿no? O del abuso sexual. Esta es la famosa ley Zamudio. O sea, Sí, no sé si la ley Zamudio en sí, pero finalmente o sea, esto castiga los actos de de discriminación y discriminación, de discriminación de orientación sexual y todo eso. claro. Cuarto, haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Quinto, haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por la relación de desiguales de poder entre el agresor y la víctima o motivada por la evidente intención de discriminación. Ahí está, Sube, porque está, entonces el 390 ter es el hombre que matare a una mujer en razón de esto, ¿no? claro. Y cómo van a considerar cuando hay razón de género? Bueno, cuando tú lo acabas de decir, ¿no? Acá, el 394. Ya. Son circunstancias agravantes de responsabilidad penal para el delito de femicidio las siguientes: encontrarse la víctima embarazada, ser víctima una niña o un adolescente menor de 18 años de edad, una mujer adulta o una mujer en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422. Ejecutarlo en presencia de ascendiente o descendiente de la víctima. Ejecutarlo en el contexto de violencia física o psicológica habitual para el hecho contra la víctima. O sea, que haya tenido denuncia de violencia intrafamiliar. Claro, Artículo 390, quinques. Tratándose del delito de femicidio, el juez no podrá aplicar la circunstancia atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 5, en el número 5 del artículo número 11. búscatelo en ¿Cuál tu es? código, búscatelo en Sí, tu aquí lo código. estoy buscando. 11, 11, 11, 11. Número 5. La de obrar por estímulos por poderosos que naturalmente hayan producido arrebato o obcecación. Ah, no se considerarán la pérdida temporal de la razón, por ejemplo. Claro, no se considera, digamos, la circunstancia que el motivo de tú haber cometido el hecho típico sea, Tú no te eh, puedes justificar que estaba frustrado, que estaba o en un sea, estado de shock. claro, sea, digamos, motivado por una fuerza que es sobrenatural que tú no sé, porque no pudiste controlar y mediante Claro, eso obceca. Por ejemplo, este es el caso igual de, no sé, porque tú entras a tu casa y te encuentras a tu mujer engañándote, no sé, o al claro. revés, la mujer entra a la casa y encuentra al hombre engañando a la mujer. En ese caso, la persona que ve el acto lo mata con una obcecación, ¿no? En Sí. ese caso, claro, acá no. Cuando se cometen contra una mujer, no. No, pues el femicidio es femicidio, ¿no? No hay otra forma Del homicidio, de eximir la responsabilidad. 391. El que Ya, pues mate a ya, otro, disculpa, y aquí está esas son las figuras que son como las más graves, ¿no? Y después viene como claro, la base, ¿no? El homicidio. el homicidio. El que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, 390 bis y 390 ter será penado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo si ejecutar el homicidio con alguna de las siguientes, de las circunstancias siguientes. Primero, con alevosía, con premio o promesa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Lo que no entendí, por premio o promesa remuneratoria, no, eso no lo entendí. Ese es el caso del típico sicario. Ah, El ya, ya, sicario, ya, el ya, sicario. perfecto. Lo Ya, mataste porque necesitaba y te iban a dar un premio, te iban a dar un dinero, ¿no? ya, listo. Cagaste, porque Sí, es homicidio calificado. Porque la primera figura, el 391, en su inciso primero parece que es el homicidio simple, y en el segundo inciso, o en esto, en estas categorías, son homicidio calificado. calificado. Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso.
Claro, y con la premeditación conocida también, que es la última. Con El la 3, alevosía. ya, el 392, ¿qué te dice? Cometiéndose una riña o pelea y no contando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves al occiso, se impondrá a todos estos la pena de presidio menor en su grado máximo. Aquí no hay una indivisión de pena. Cometiéndose el homicidio en riña o pelea y no constatando al autor de la muerte. Pero sí, los que causaron las lesiones graves del occiso, se impondrá a todos estos la pena de presidio menor en su grado máximo. Claro, aquí hay una pena, ¿cómo se le dice eso? Indivisible. Claro, o sea, porque dice, no es indivisible tampoco, porque dice presidio menor en su grado máximo, y ahí es lo que decía el profe. O sea, igual es divisible en el sentido de que el juez va a aplicar los años, ¿cachai? Porque el presidio menor en su grado máximo es de tanto a tantos años, ¿cachai? Entonces el juez va a ver cuántos años le aplica. Claro, pero no está siendo indivisible, quiere decir que no se le puede aplicar otra pena que no sea la que está establecida acá. Claro, claro, sí, pues lógico, desde ese punto de vista sí. Ya. Si no contaré tampoco con quienes causaron lesiones graves al ofendido, se impondrá a todos los que hubieran ejercido violencia en su persona la de presidio menor en su grado medio. Claro. El que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo si se efectúa la muerte. Este es como el, ¿cómo se llama? Eh, como cuando ayudáis es como, no sé si es la figura de cuando tu pariente te pide que lo La desconecte o algo así. eutanasia, ¿Mm? la eutanasia. Pareciera, ¿o no? Sí, puede ser, pero también puede Porque ser dice, alguien que, él que conocimiento de causa, él con conocimiento de causa presta auxilio para que otro se suicide. se suicide. Por ejemplo, un médico que prescriba medicamentos sin que lo necesitare y se comprueba que él dio esos medicamentos y lo utilizó para el suicidio. Mm. Ya, el infanticidio. Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de los 48 horas después del parto matan al hijo o descendiente y serán penados con presidio mayor en su grado mínimo. ¿Y qué pasa cuando Mínimo está medio. en su grado mínimo a medio? Claro, ahí está divisible la pena. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la pena que le dan si matan al infante antes de las 48 horas o dentro de esas 48 horas? O sea, si le matan, no sé, pues en la hora 47, infanticidio. En la hora 48, infanticidio. En la hora 49, homicidio. No, O sea, si se liga, sería parricidio, ¿no? no, po, es que no. ¿Sabes qué? Me asalta una duda ahí porque se supone que infanticidio mira, acuérdate de las reglas del Código Civil para los menores de edad, de 0 a 7 años. Eso sería infanticidio. No creo, no. No, pues es que ese es lo que aparece acá, mira, por ejemplo, suponte el parricida. El parricida es, bueno, lo primero es el conocimiento de la relación, ¿no? Puedes matar a tu papá, a tu mamá o a tu hijo. Ya. Entonces igual caes como parricida. El tema es que esa figura es para Especial para castigar el más hijo fuertemente, claro, para castigar más fuertemente el tema del hijo. del hijo. Sí, pero solamente Pero, 48 es como del pero neonato. Por eso se llama infanticidio, ¿no? Como pero si no es un sé, bebé, pues, bueno, voy a preguntarle al profe porque tengo esa duda. ¿Qué pasa en esas primeras 48 horas? ¿Qué se declara? ¿La muerte de infanticidio, pues, quién? Y después de del las 48 horas, parricidio. parricidio. Yo creo, sí, pues, lógico. Pues, sí, sí, no, ya. Lesiones Porque corporales. igual es tu hijo, ¿cachai? Solamente que no es infanticidio porque lo mataste cuando tenía, no sé, pues, 3 días de nacido. Pero escucha bien, pues mira lo que dice la norma. Cometen infanticidio el padre, la madre y los demás ascendientes legítimos y ilegítimos
que dentro de las 48 horas después del parto, dentro. Ahí ya me quedó claro. Claro, Sí, la primera, ya se ahora ya entendí. Lesiones corporales. ya, pues y ahí termina, pero es que aquí Ahí ya te termina. metía otra cosa, pues hasta acá Sí, no, nomás serían, o sea, hasta ahí igual nomás. estos son, atentan contra el bien jurídico vida, Sí, pero pero no ya estamos viendo el en homicidio general, primero, po. claro. Ya, vuelve a la otra cuestión. Ya leímos todos estos artículos. Sí, Ahora dice, así podemos conceptualizarlo como la muerte que causa una persona a otra sin que concurran las circunstancias propias de los delitos de parricidio, que lo vimos, femicidio, homicidio, calificado, ni el infanticidio. O sea, finalmente vamos a ver solamente el homicidio simple, que es el 391, parece, ¿no? 391. 391, sí. 391, la primera parte. Ujú. El tipo penal se encuentra en el artículo 391, el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior. 2, compresivo mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Dice, la remisión es directa al numeral 2 del artículo, ya que el numeral 1 señala las circunstancias que convierte al homicidio simple en calificado. Entonces, hace una remisión directa al numeral 2 del artículo. Si nosotros revisamos la norma parte con el que mate a otro y no esté comprendido en los artículos 390, o sea, el parricida, ¿no? Parricida, claro. El parricida. 390 bis, el femicida, ¿no? Sí, El sí. 390 ter, no sé cuál es el 390 ter, El infanticida. ya, el infanticida. Será penado con, ya, y ahí está el presidio mayor en su grado máximo, presidio perpetuo. Aquí te dice el 1 y el numeral 2, con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso. Esta es la pena del homicidio simple, el numeral 2. Exacto. Presidio mayor en su grado medio. ¿Te parece que la intentemos sacar? De 10 a 15. Veamos la tabla. Revisémosla ya. Presidio mayor en su grado medio. Revisa la tabla. Artículo 51, parece. No, si lo tengo aquí la tabla. Sí, pero para que la proyectemos. Eh, ¿Cuál era presidio medio? Era, disculpa, presidio mayor en su grado medio. Presidio mayor en su grado medio. Presidio mayor en su grado medio. De 10 años y un día a 15 años. De 10 años y un día a 15 años. Presidio. Mayor en su grado medio. Tiempo de su grado medio. Presidio mayor en su grado medio. Presidio mayor en su grado medio sería de 10 años y un día a 15 años. 15 años. Eso sería por un homicidio simple. Eso es lo que estaría arriesgando. Claro. Y en el caso del homicidio calificado, ¿cuánto es? ¿Tú no lo tenéis por ahí? ¿La pena? El homicidio calificado. Calificado es, dice, El presidio reclusión mayor en su grado máximo. presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Sí. ¿Cuánto es eso? Según esto, de 15 años y un día a 20 años. El perpetuo no me dice aquí cuál es. No veo, no distingo. ¿No lo veí? No. No, eso no cacho. Eso es lo que hay que preguntarle. Porque no habla de presidio perpetuo calificado ahí, pues. En su grado máximo sería de 15 años y un 15 día a 20 años. a 20 años.
Es que esto es como, yo me imagino que esta pena que está acá, ¿Sí? en su grado máximo, es la pena de mayor, digamos, gravedad que existe en el sistema jurídico, ¿no? Pero hay una pena que es presidio. ¿Tú veis el código? ¿Me estáis viendo lo que te estoy Sí, compartiendo? sí, 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 Que podríamos sí, sí, sí. buscarlo aquí mismo, quizá lo encontremos. Porque acá dice presidio perpetuo calificado, presidio reclusión perpetua. ¿Cachai? Estos son la escala número 1, los grados, los que estamos viendo. Ujú. La multa, No, pues eso está más arriba. aplicación práctica de las reglas anteriores. Mira, por ejemplo, Ah, reglas. en esa tabla. Relegación perpetua. Peña señalar crimen o simple delito. Sí, No, acá están ¿cómo se llaman? Los que, cómo se efectúa, porque acá aparece, digamos, pena señalada al crimen o simple delito, pero no aparece nada más. No sé cómo es. Eso es lo que falta, ¿te fijas? Que este profe no lo pasó muy bien esa parte. Entonces eso hay que decirle que sí lo pase, porque lo del tema de la autoría y eso, ¿qué le interesa claro. esa tuya la pasaron. Necesitan ver eso. Ya, sigamos con esto de acá nomás, po. ¿Lo Ya, estoy viendo? ya. Ya, en resumen, igual revisamos el artículo, Sí, intentamos asignarle la pena, le asignamos la pena al simple, pero el calificado nos vimos con la dificultad del tema del perpetuo. Hay que preguntarle. exacto. Lee esta parte. Dice, oye, cuando el 68 me tenéis puesto, No, espérate. la diapo, poneme la diapo. Puta la que es. Sí. Estoy igual que la profe Dorich. ¿Cómo estará la profe Dorich? Ahí Bien, está. Ahí está, dale. ya. El tipo penal está formado por tres elementos, los que deben ser analizados en conjunto, o sea, deben ser analizados conjuntamente y han de recurrir copulativamente. Descripción de la conducta prohibida, es decir, la propia acción o omisión destinada a matar a otro. El resultado, la muerte de la persona objeto de la conducta prohibida. Y la relación entre la conducta y el resultado. Eh, ahí entre la conducta y el resultado se forma el injusto penal, ¿no? Eh, es que en realidad aquí lo que te está diciendo, por ejemplo, aquí no estamos analizando desde el punto de vista del ¿cómo se llama? De la teoría la teoría Penal. del delito. No lo estamos analizando desde el punto Ah, de ya, vista de la teoría del delito. ya. Aquí lo que te está diciendo es simplemente cómo se forma el tipo penal. Por ejemplo, te dice, está formado por tres elementos. El primero es, ¿no es cierto?, que igual lo voy a analizar conjuntamente, la conducta que se prohíbe, ¿no es cierto? Básicamente el que mate a El que otro, mate a otro. ¿no? Entonces, finalmente, esa conducta está prohibida. El resultado, lógicamente, que de la conducta prohibida, el objeto de esa conducta prohibida es la muerte, es el Ya, resultado. Y entonces, luego de eso viene lo que el profesor decía, el vínculo de causalidad. La conducta que tú ejerciste, la conducta ya. homicida, La causa y el fue, resultado. claro, La causa y el fue la que resultado, sí me causó el acuerdo. resultado. Sí. Sí, Entonces, sí, me acuerdo. luego de ese análisis del tipo penal, decir, sí. Sí, Entonces, estamos en condiciones de decir que es típico. La es conducta es típico. típica. Y ahora después Sí. vamos a analizar si es antijurídica. ¿Cachai? Claro, porque hay que ver si hubo legítima defensa y todo ese tipo de Claro, preámbulos. si hay alguna norma en el ordenamiento que autoriza esa conducta. Mira, dale, sí o no. Ya, Esta la parte. conducta. La acción o omisión debe tener por objeto el provocar la muerte de otra persona. Acción debe desarrollarse con la intención positiva e inequívoca de provocar la muerte en una persona. La omisión, no realizar una determinada acción que de haberla ejecutado habría podido impedir o evitar la muerte de la víctima.
sea acción u omisión, resulta irrelevante la forma en que se provoque la muerte de la víctima, salvo que se enmarque dentro de las circunstancias establecidas en la primera parte de este mismo artículo, ya que se prohíbe, ya lo que se que prohíbe es matar a otro. Acción o omisión resulta irrelevante la forma en que se provoque la muerte de la víctima, salvo que se enmarque dentro de las circunstancias establecidas en la primera parte del mismo. O sea, tendrá la pena mínima con respecto a un homicidio simple. Tenía el micrófono apagado. Lo que te digo yo es que si en la descripción del tipo penal aparece, no sé, el que mate a otro, ¿cachai? Pero solamente, por ejemplo, no sé, mira, revisemos el tipo penal. Parece que está en una diapositiva más atrás. De aquí, el que mate a otro y no esté completo, bueno, es la otra parte del artículo. ¿Tú tenías el artículo del 391? O sea, el 391 para leerlo. Sí, sí, Léelo, sí mira. lo tengo aquí. 391. 391. El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior será penado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutare el homicidio con alguna de las siguientes. Ahí no, ahí no. Por ejemplo, ahí lo que leíste dice, el que mate a otro. Dice, ahí se ve una intención positiva, ¿no? Hay una acción, ¿no? Una acción, el que mate a otro. Pero no dice No, omisión, pues. no, pues no dice omisión. ¿Cachai? No, entonces, eso es lo que te está explicando ahí en la diapo, que en la diapo te está explicando que, por ejemplo, la conducta, la acción u omisión debe tener por objeto provocar la muerte. Entonces, finalmente, si tú realizaste una acción o una omisión, no es relevante si causó En la muerte. circunstancias que se mate a otra persona, claro. Claro, finalmente no es muy relevante. Por eso el artículo es como que la conducta se entiende que la omisión, si provoca la muerte, también tiene el mismo, digamos, el mismo grado del tipo penal, yo creo, ¿no? Como eso es lo que explica. Ya, ahí dale. Medios comisivos, materiales e inmateriales de la acción. Directo e indirecto, intelectuales y morales. Ya, aquí no hay nada que haya agregado el profesor, así que yo creo que vamos a dejarlo ahí, no, ¿Sí? pues, sin tocarlo. Pero, por ejemplo, yo me imagino que los medios materiales, no sé, puede ser, La digamos, preparación, claro, puede ser como el arma, ¿no? El lugar, claro, no sé, puede así. ¿Cachai? Y materiales, yo no sé si será la la idea. planificación, la idea, no sé. Pero aquí lo va a decir, pues, dale, léete esto. Directo, acción directa y personal del sujeto. Ejemplo, disparo a la víctima, golpe a la víctima que provoca la muerte. Ya, Indirecto, hacer uso de terceros, incluso la propia víctima, para realizar la actividad homicida sin saberlo. Uso de animales, uso de terceros que actúan sin conciencia o error, utilizan a la propia víctima. Dentro de esta hipótesis se puede encuadrar que la propia víctima provoque su muerte. Por ejemplo, al enterrarse el cuchillo con el que ataca a su agresor. Diferencias con el suicidio. Hay una acción de un tercero que puede vincularse directamente con la muerte de la víctima independientemente que ella haya sido atacada a sí misma. ya, dale. Claro, finalmente igual el tema de que no sé, pues, le estén forzando, no sé, no, clávate ese cuchillo, si no, no sé, pues, mato a tu hija, no sé. Yo creo, Claro, ¿no? Pero ahí hay ¿cómo se llama? Ese tema de indirecto, ¿no? A eso se refiere esa indirección, sino que es directo el que ejecuta, indirecto un tercero. ¿Cachai? Yo lo veo, es así, pues, ¿no? sí. Los medios materiales. A Los ver, medios intelectuales. El sujeto activo instiga o lleva a un sujeto pasivo a realizar una acción que desencadena en su propia muerte.
Ejemplo, el sujeto activo le dice a la víctima que recorra un terreno que sabe que está minado. Decirle a una persona no vidente que continúe caminando cuando enfrenta un precipicio. Y los medios morales, o sea, los medios materiales morales, actúa directamente sobre la psiquis de la víctima, creando una impresión tan grande que provoca la muerte del sujeto. Ejemplo, decirle a una persona con problemas cardíacos que ha fallecido un hijo. En este caso es fundamental que la intención del sujeto activo sea provocar la muerte, no solo informar o dar a conocer el hecho. Buena, buena, buena. Ausencia de dolor. Me acuerdo del ejemplo que dio el profesor Alain con respecto a eso, ¿te acuerdas? Claro, claro. Claro, en el caso, digamos, en el caso del carabinero, ¿no? Que le dice a la persona que murió su hijo, no sé, algo así, Claro, y la persona se muere de la impresión, ¿no? En ese caso es caso fortuito. sí, No hay dolo, hay ausencia de dolo. sí, Entonces no es que el Paco haya querido hacer eso. Obraba en una legítima, no sé cómo sea, no me acuerdo cómo era, pero no sé si era en una legítima actividad, no sé cómo, pero algo así. Pero se en el entiende. legítimo, en el legítimo ejercicio de sus funciones. Exacto. Así. Pero tan bueno esto, porque igual no los conocía. Por ejemplo, si tú matas a alguien, igual como medio material, lo metí ahí, le metí una chiva y lo lleváis por un lado. O le decía algo que no tenga que ver directamente con clavarle un cuchillo. Claro, Pero un poquito, Roberto, volvéis. sí, dale. 390, 390 bis y 390 ter. Lo mismo. Sujeto pasivo. Sujeto pasivo también es común, es decir, cualquier persona puede ser víctima de homicidio, salvo que se encuentre contemplado en los artículos 390, 390 bis y 390 ter y 394. ¿Cuál es el 394? Ah, infanticidio. No, el, Objeto del delito. el 394, Sí, ¿lo revisaste? sí. O sea, me acuerdo, pues, 394 infanticidio. Sí, infanticidio, sí. Objeto del delito, el cuerpo de la víctima, ya que es contra este que se dirige la actividad ilícita. El sujeto pasivo, la persona de la víctima, entendiendo como ente jurídico titular del bien jurídico protegido, la vida independiente. Ya, Sujeto pasivo, ya. la persona de la víctima. Claro, no, sí, finalmente ahí en el común, ¿no? Cualquier persona. Es que habla dos veces de sujeto pasivo, entonces ahí me confunde. Ah, sí, donde lo vuelve a nombrar, decís tú, ¿no? Claro. O sea, Claro, o sea, igual acá como por ejemplo lo dice, yo creo que ahí lo dice como titular de la vida independiente, no sé, no entiendo cómo, pero es como lo mismo que arriba, es que lo mismo de arriba, sí, pues, ¿eh? es como, salvo que se encuentre contemplado, es lo mismo. El Dale, resultado, para entender configurado el delito de homicidio, se requiere que, producto de la acción u omisión por parte del actor, se derive de aquello la producción de un resultado específico, esto es, la muerte de un sujeto pasivo. El resultado, en cuanto se encuentre conectado con la acción u omisión desplegada por el autor, no requiere ser inmediato, mientras se produzca el resultado lesivo, como resultado de la acción del sujeto, generalmente dolosa, destinada a provocar la muerte de la víctima. Estamos ante el delito de homicidio. dale. Relación de causalidad. Para que el resultado pueda ser imputado a una acción, debe existir una relación de causalidad entre uno y otro, que permita imputar objetivamente la producción del resultado al actuar de la persona. Así resulta necesario recurrir a diversas teorías para determinar si un hecho es posible conocerlo o atribuirle la posibilidad de provocar el resultado dañoso. Aplicación de la teoría de equivalencia de condiciones, condictio sine qua non. Se realiza una supresión mental hipotética del actor del sujeto.
Si al suprimir la acción desaparece el resultado, se entiende que este es resultado del actuar del sujeto. Sin embargo, existen prohibiciones al momento de realizar esta supresión mental hipotética. Prohibición del retroceso, suspensión hipotética acumulativa de las condiciones recurrentes. No entendí ni una huevada de la segunda parte para abajo. Aplicación de la teoría de equivalencia de condiciones. El audio. Sí, lo vimos ahí con el profe. O sea, finalmente tenemos el resultado, ¿no? Y tenemos los sujetos, el objeto. Sí. Falta conectarlos. ¿Cómo los conecto? Bueno, hay varias teorías, pero una de ellas es la equivalencia de las condiciones, que no es una teoría tan aceptada, pero es una teoría que tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son? Prohibición del retroceso. Por ejemplo, suponte tú que yo voy a matar, que yo te maté a ti de un cuchillazo, ¿no? Ya. O sea, de una estocada. Primero, en la estocada que yo te di es la causa probable de la muerte. Bueno, ahí, ¿cómo lo hago? Suprimo hipotéticamente. Pues si no te hubiera dado la estocada, es probable que no te hayas muerto, ¿no? Entonces ahí Sí. hay una forma de conectarlo. Entonces, la estocada Ya. es causa de muerte. ¿Cachai? Un ejemplo, ¿cachai? Pero por ejemplo, no podía irte para atrás, po, porque no sé, por ejemplo, no todas las condiciones ¿cómo podría decirlo? Son el resultado, ¿no? Por ejemplo, suponte tú, no podría yo culpar al que hizo el cuchillo. Claro, por supuesto. Ya, esa es la prohibición. ¿Cachai? Ya. Podríamos decir, no, pues ya, si ese cuchillo existe, mejor prohibamos que los cuchillos existen. Entonces, al final hay una prohibición del retroceso. Tú no podés buscar la última causa, la causa más inmediata, o sea, perdón, la causa inmediata de la muerte. Ya. Puede ser Tú la te tienes que. causa, claro, ¿cachai? Y después dice supresión hipotética acumulativa de las condiciones recurrentes. Suponte tú que hay condiciones que en el delito fueron varias las que pudieron ser causa de la muerte. Suponte tú, no sé, pues la persona tenía, no sé, antecedentes cardíacos, unos golpes que sufrió con un botellazo que le propinó otra persona, no sé, ¿cachai? Ya, Entonces, todas esas condiciones recurrentes se van a acumular. me estoy acordando de un caso que dieron en las noticias hace poquitos días, donde un sujeto golpeó fuertemente en la cabeza a su pareja, ¿ya? Y al tipo no lo imputaron, o sea, no lo imputaron por femicidio, sino que lo imputaron por homicidio simple, porque el, el producto del golpe en la cabeza no falleció, sino que falleció producto de lesiones posteriores a la lesión que le dio en la cabeza. Claro. ¿Cachai? Entonces, Es que ahí va, digamos, el juego de, suponte tú realizáis una acusación como fiscalía, y donde no sé, pues si es de resultado de lesiones y la podéis sacar más fácil, te vaya a un juicio simplificado. ¿Cachai? claro, Entonces de repente va por ahí, va por la decisión de los fiscales, porque de repente mamarse, no sé, pues, un juicio oral es complicadísimo, tienen que investigar más y luego, bueno, no prefieren hacerlo. Porque puede haber sido, claro. no sé, pues, homicidio frustrado, lo que decís tú. Pero aquí hay un ejemplo, mira. Este ejemplo lo dio el profe, lo dio el profe y también lo dio la profesora en clases de ética, me acuerdo. No sé si te acuerdas, de la Un sujeto ambulancia. da un corte leve a otro con intención de matarlo. Luego la víctima va rumbo al servicio de salud y sufre un accidente automovilístico, falleciendo a causa de aquel. En ese Si caso, se, ah, sigue leyendo. si se, si se admitiera el retroceso en el análisis de las condiciones, el autor del corte sería autor del homicidio consumado. En la prohibición de retroceso, la que permite establecer que la causa del fallecimiento de la víctima es el accidente y no la acción de los sujetos, toda vez que se está al análisis del hecho examinado mismo y no retroceder más allá de él. Por ejemplo, en este caso, claro, tú le diste un corte.
pero fallece a causa del accidente. Claro, ¿Cachai? No podría yo buscar la última condición, podría retroceder a buscar las condiciones. ¿Cachai? A eso se claro. refiere. Este juicio que te digo yo, que hicieron en contra de este tipo, solicitaron un recurso de nulidad del juicio, en condición de que el médico no declaró que producto del golpe que dio este sujeto falleció la víctima, sino que falleció producto de posteriores lesiones que se le ocasionaron en razón del golpe. Es una cuestión de nunca acabar, porque al final lo sentenciaron a homicidio simple y no por femicidio, que hubiese sido una pena mucho más alta. Se la salvó. Claro, ya estamos viendo que de día 15 era el homicidio simple. Y el, En otro- y el su otro, grado, pa- y el otro, y el otro parte de Diego, ¿no? el otro Bueno, parte de 15, de 15 para que, claro. de Harto 15 diferente. perpetua. Harto diferente. Claro. Ya. Dale. La Ejemplo de supresión. supresión. Dale. Un sujeto es víctima de 2 disparos simultáneos, falleciendo. Si se suprime cualquiera de los dos, el resultado se mantendría igual, por lo que la supresión mental hipotética fallaría. Se suprimen las dos acciones copulativamente y si ahí desaparece el resultado dañoso, implica que ambos disparos son causa del deceso. ¿Cacha? O Eso es sea, lo que explicamos. tú no podés determinar si por una bala o por 2 balas al final murió o no el sujeto. Eso quiere decir, ¿no? Claro, y de hecho, por lo general, por ejemplo, en los casos más populares, cuando, no sé, pues, suponte tú, em, cuando no se sabe la causa de muerte. ¿Ya? Pero suponte tú que no hay forma de establecer fehacientemente que la persona murió a causa, no sé, del golpe. ¿Cachai? Que murió realmente porque la persona tenía... Mira, el otro día dieron un caso en Enigma, nosotros con la Javi estamos viendo mucho Enigma ahora, que es como de criminalística chilena, pero no Sí, resuelta. sí, No es como el mea culpa ya está resuelto, lo están en la cárcel. no, sí, En este caso no. Y daban un caso de un loco que vivía, un niño, o sea, en realidad un loco, un adolescente de 17 años, que era hijo de un minero muy conocido en la tercera región. No recuerdo el nombre de la persona, pero ¿te acordás tú, Chanti, cómo se llama el apellido? sí. Yo vi ese caso. Es de un tipo que tenía mucha Era plata, algo era como norteamericano, era como sí, y que hacía fiestas en su casa. ese weón, Sí, sí, que sí, hacía sí, yo lo fiesta en vi. su casa. Ya, pero no importa, mi amor, no. Ese loco, claro, el caso de Enigma es que el loco invita a su casa a unas chiquillas, a una Sí, niña que conoce, sí, ¿cachai? Y la niña va a la casa de él, como las fiestas de este loco son a todo cachete, en el sentido de que el weón tiene piscina, el weón pone de todo, ¿cachai? sí, Tú vas a puro tomar, ¿no? Entonces, claro, las cabras fueron, ya venían copeteadas en el sentido de que venían con la previa, se habían todo un copetido, fueron para la weá, y los buenos las curaron. O sea, hicieron un juego a propósito, las curaron, y después, cuando ya estaban rajas, las violaron, simultáneamente entre varias personas que habían en la fiesta, hombres, claro. incluyendo carabineros, había un carabinero, por ejemplo, incluyendo también a diversas personas, mecánicos, la pila, y la persona, las chicas, las niñas después despiertan al otro día, la mina despierta y está siendo violada, ¿cachai? Despierta y aún seguía siendo violada. Y ahí es donde se da cuenta que su amiga al lado no se movía, ¿cachai? Pero no se percató de que en realidad estaba muerta, sino que no se movía. Y la loca, después de que fue violada, en ese mismo acto, su agresor en forma así como de benevolencia, se la lleva a la casa, se la lleva, la saca de ahí y dejan a la otra persona ahí. Entonces las otras niñas cuando despiertan, la gente de la casa cuando despierta, se encuentran con el cuerpo de la persona que estaba fallecida y que había sido producto
de una causa misteriosa, pues en realidad la mina fue violada simultáneamente, pero murió de una cardiopatía del corazón, una wea así, ¿cachai? Claro, Porque la mina sufría una enfermedad, entonces hubieron muchas condiciones, como esto dice, como una supresión acumulativa, muchas condiciones que podrían haber sido la causa de la muerte. Entonces, en ese caso, todas juntas, copulativamente, son causa de muerte, que es lo que estamos claro. revisando. Bueno, a todo esto el loco no fue acusado, no fue acusado. De No, hecho, Sí. claro, le dieron como, claro, cumplió su pena con la pena alternativa de arresto domiciliario, como imagínate. sustitutiva, con plata, pagó con fianza, Sí. también reparación. Ya, dale, ahí estamos, sigue leyendo esta parte. Ya, la relación de causalidad se refiere al nexo entre la acción del actor y el resultado fatal. Sin embargo, es más que común que el resultado no sea inmediato, eh, lo que sitúa al hecho típico en una situación difusa, ya que no existe claridad de qué tipo se configura, si homicidio, por ejemplo, o lesiones. Eh, Esto pone de relieve las interferencias o también llamadas concacausas entre la acción y el resultado, ya sea para que a veces contribuir al resultado, homicidio concausal, o ya sea para impedir la muerte o conducir un resultado típico diverso, homicidio frustrado con lesiones concausales. Eh, a ver, em, mm, 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 bueno, aquí es cuando se da en la legislación chilena, en primera instancia, cuando golpean a alguien y lo llevan, por ejemplo, a la asistencia pública, lo formalizan por lesiones graves, gravísimas, y a posteriori, 2, 3, 4, 5 días después, esta persona fallece a consecuencia de los golpes dados por el imputado y se tiene que volver a su formalización por homicidio simple o calificado, dependiendo cómo de las circunstancias. Claro. Claro, finalmente igual te dice que dentro de la relación de causalidad que estamos viendo, puede ser que el resultado, muerte, no sea inmediato. Por ejemplo, una lesión, no sé, una puñalada que perfora el vaso y que le estáis desangrando y no sé, pues, no te vaya a morir en 4 horas. Mm, ¿Cachai? Entonces, finalmente ahí la situación es difusa porque finalmente suponte tú que en 4 horas llegue una persona y lo auxilie. ¿Cachai? ¿De qué va a ser acusado la persona que lo agredió? ¿De lesiones graves, gravísimas, como decís tú? ¿O de lesiones graves, no sé? ¿O de homicidio frustrado? Y ahí tenéis que recordar la figura que el profesor hablaba, por ejemplo, en el grado de consumación del delito. Recordáis que en el grado de consumación del delito existía la tentativa, el grado consumado y el grado de frustrado. Entonces, exacto. para diferenciar la tentativa de la frustración, existía un elemento como importante. Pues, recuerda que la tentativa se castigaba en los actos ejecutivos, cuando tú le dabas el principio de ejecución al delito, ¿no? Exacto, sí. ¿Cachai? Pero por alguna causa externa a tu voluntad, la persona no muere. ¿Cachai? Entonces, suponte tú en ese caso, cuando tú cambias el curso causal de la situación, cuando, por ejemplo, pescáis a la persona, es lo que decís tú, y la lleváis al centro hospitalario, tú estáis cambiando el curso causal. ¿Cachai? Porque pescaste a la persona y la llevaste. Entonces, claro, ¿qué hace la ley? Bueno, el homicidio es frustrado. ¿Por qué? Porque en ese caso ya se dio principio de ejecución al delito. ¿Cachai? Yeah. Entonces tú ya ejecutaste el delito. No solamente que por una causa, ya sea por tu propia voluntad, por una causa de un tercero o de la naturaleza, no se murió, pues, ¿no? ¿Cachai? Pero en ese caso,
A lo que se refiere es que igual en ese tipo de situaciones yo creo que ahí lo que tenéis que ver es que si se da principio de ejecución al delito, a la muerte. Si Claro. por ejemplo, si tú sacaste la pistola y le disparaste y no la chuntaste, ¿qué pasa en ese caso? ¿Te acordáis en ese caso? Eh, El error, por ejemplo, el error se llama la aberratio ictus, no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo, el error en el curso causal. sí, 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 sí. Suponte tú que sacáis la pistola y disparáis. Y Y mató. entonces eres tan weón que no la chuntaste. Pero le Claro, chuntaste a otro weón que estaba más allá. claro, Ahí se produce la figura de concurso ideal de delito. Bueno, vaya a ser culpable por un homicidio frustrado y por un homicidio consumado. claro. ¿Cachai? Esa weá yo creo, ¿no? Es como eso. Mira, homicidio con causal. Léelo, a ver. Requiere dolo homicida. Concurrencia de causa ajena a la voluntad del autor, que resulte conducente al resultado fatal. Causa, normales, obedecen al estado del organismo cuando en él se producen ciertos procesos fisiológicos. Ejemplo, si golpeo a una persona durante la digestión de la digestión en el estómago, la distensión del mismo puede provocar la muerte. Atípicas, no producen perjuicio alguno a la integridad física o funcional del sujeto. Dextrocardia, tener el corazón hacia el lado izquierdo del tórax. Patologías derivadas de enfermedades que tienen el sujeto pasivo. Sobrevividas, acciones de la propia víctima, por ejemplo, no cumplir indicaciones médicas luego del ataque del sujeto activo. Mm, Aquí el caso que estamos hablando todo el rato. Se vuelve a repetir lo claro, mismo. El homicidio sí, con causal sería el homicidio que tiene más de una condición que produzca la muerte. exacto. Aquí se requiere sí o sí el dolo homicida, porque si finalmente el principio de ejecución, tu intención no era matar a la víctima, no hay dolo, no hay, No, quizá hay culpa, pero y en ese caso, acá no, po, necesita el dolo homicida. Y ahí vaya a ver todas las causas, las condiciones de causa ajena. ¿Cachai? Ahí el primero, por ejemplo, al organismo del sujeto, ¿no? Si lo golpea en la guata, ¿no? Las condiciones atípicas, el tema de la patología, no sé, la enfermedad sobrevenida. Yo creo que eso se refiere. claro. Homicidio frustrado y lesiones con causales. Um, A quiere dar muerte a B, quien no muere, pero queda ciego. Para el enunciado anterior existen 4 posiciones. Como la intención de A era dar muerte, era dar muerte y no lo logra, se debe sancionar a título de homicidio frustrado, que tiene pena, que tiene menor pena que lesiones graves y gravísimas. Mira, interesante eso. Basado en que el delito de lesiones es calificado por el resultado, con independencia del propósito, deberá ser castigado por lesiones gravísimas y presidir del homicidio frustrado. Mira, concurso, concurso aparente de leyes penales, es decir, solo se aplica un tipo penal a través de la figura de consunción, pluralidad de los tipos legales, homicidio frustrado, más lesiones graves de los concursos en el artículo 74-75 del Código Penal. Ese es el concurso ideal, po. Ya te lo habíamos dicho, mira, ¿Sí? revísalo. Pero acá pasa lo que estamos hablando, pues ahí existen 4 ¿Sí? posiciones, pues. ¿Cuál te adherís ¿Sí? tú? Yo me adhiero, lógicamente, a lo que dice el Código Penal, al artículo 64-65, el concurso ideal. O sea, que se le ¿Sí? apliquen 2 tipos de penas distintas. ¿Sí? Al culpable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá todas sus condenas simultáneamente, siendo posible, cuando no lo fuere, o si ello fuere de resultar ilusoria alguna de las penas, las sufrirá en orden sucesivo,
principiando por la más grave, o sea, la más alta en la escala respectiva, excepto las de confinamiento, entrenamiento, relegación. Bla, bla, bla. Claro. El 17. Dice homicidio prete, preterintencional. Suele confundirse con el homicidio con causal. Hay ausencia de dolo homicida. La muerte del sujeto pasivo dentro de un nexo causal y típico adecuado a la acción desplegada por el autor que exige una acción dirigida a lesionar al sujeto pasivo. Es decir, tú no tienes la intención de matar, pero porque no actuaste con dolo, pero sí lograste el objetivo que fue la muerte. Claro. Es como, bueno, si no tenéis la intención, es como, a ver, te pego, no sé, pues estoy peleando contigo o te disparo los pies, y le diste a la vena principal del cuerpo humano, te desangraste. No fue tu intención a lo mejor matarlo. Claro, claro, es que es como lo que decís tú con causal, porque finalmente el homicidio con causal sería el que tenía ciertas condiciones que ayudaban a que el Pero si resultado se el posibilitara, homicidio, pero en el otro había intención, no sé si sé por eso, en el claro, otro, sí, en el con yo creo causal que ahí hay hace la intención, diferencia. pero Hay acá no hay intención, pues. Pero el tema la es, intención de matar. sí, pues, el tema es que la muerte del sujeto pasivo dentro del nexo causal típico, adecuado a la acción desplegada por el autor y que existe. Entonces, finalmente igual hay un nexo causal que involucra que tu acción desencadena la muerte, ¿ya? Pero aquí la acción está dirigida a lesionar, como decís tú, pues. Finalmente es otro el tipo de intención. Ujú. No, no es intención, digamos, no es un dolo homicida. No, definitivamente no. Claro. No, sí. Ya, la doctrina no da una solución a este tema, por lo que existen distintas posturas que buscan explicar esta clase de homicidio. Combinación de dolo y culpa. Culpa calificada. Sanción como delito doloso. Concurso ideal entre lesiones dolosas y homicidio culposo. Yo me inclino por la de culpa calificada. Ya. No, no, yo De- me quedo con el concurso ideal, no, porque finalmente, claro, o sea, ya, no había intención de matar, pero pucha, igual pusiste al sujeto pasivo en una situación lesiva, igual lesionaste el ya, bien vida, ¿cachai? Igual hubo digamos, tú, pero tú no ideaste la una forma, negligencia, ¿cachai? sí, pero con el disparo tú no ideaste pegarle directamente en la No, aorta, por no, ejemplo. no fue la causa de muerte, o sea, no fue o sea, fue la causa de muerte, puede haber un nexo causal, pero me refiero a que no se podía esbozar tú que no era tu intención realizarlo. No, sí, te entiendo desde ese punto de vista, pero para mí, insisto, eh, le produciste lesiones y además pusiste en real peligro el bien jurídico vida, así que yo creo que los dos son, yo creo que está bien con los dos, no sé, puede ser que no, puede ser que haya alguna No, combinación, porque no hay posturas para eso, no sé, revisemos. Y aquí pasamos, aquí se termina el homicidio, ahora viene por la figura por omisión. ya, escasa atención de la doctrina nacional. Roger Merle, Francia, se opone a esta posibilidad. Falta de nexo causal entre la inacción y la muerte. Necesidad de interpretación restrictiva de la ley penal. Vulneración del principio nulo un crimen, nulo un poema sin el eje. Armin Kaufmann de Alemania, no es posible asimilar la no evitación de la muerte a la producción de la misma. Claro. Yo, claro, ahí igual, al parecer, no hay mucha tensión doctrinaria, pero por ejemplo, si ha sido una interpretación restrictiva de la ley penal en cuanto a que finalmente el tipo penal no dice por omisión, estaría ante una vulneración del principio de legalidad.
porque no hay ley, ¿no? Que diga que por omitir un acto muera alguien, se es culpable. No creo que sea así, ¿o no? Entonces, Mira, aquí está el artículo 1. señala, El tema es ese. señala, al definir el delito que se refiere a toda acción o omisión voluntaria penada por la ley, no permite la comisión del homicidio por omisión. Es lo que tú estabas diciendo. El artículo 492 del Código Penal señala expresamente la posibilidad de cometer cuasi delito de homicidio y señala que ejecutare un hecho o incurriere en una omisión. El título 8º, libro 2, no contempla ninguna figura omisiva, por ende solo podemos entender que se puede cometer delito contra la vida. A ver, solo podemos entender que se puede cometer delito contra la vida por omisión. ¿Cómo Claro. eso? Lo que estamos hablando, que finalmente el análisis restrictivo de la norma digamos, del homicidio en sí, ¿no? El tipo penal, el 391, señala que el que mate a otro será penado con el presidio medio, no me acuerdo. En ese sentido, en ese orden de cosas, finalmente la norma no indica que, o sea, indica solamente que hay una acción positiva. Pero por otro lado te dice que el concepto de delito es acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica y culpable, penada por la ley. ¿Cachai? Entonces finalmente el artículo único del Código Penal dice que el delito es eso. Entonces incluye la figura de omisión. Sí, ¿Cachai? Acá el tema incluso, el 492 te agrega, el Código Penal señala que hay una posibilidad de cometer homicidio sin una intención, ¿no? Es cuando lo ejecutes o ejecutas un hecho, no ejecutas un hecho o incurres en una omisión. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, puede existir la figura de un homicidio sin intención. Es lo que decías tú en la diapo anterior también, que este claro. tipo de acá, pues, ¿cachai? Sí. La posición de garante. Para poder cometer delito por omisión, se requiere que quien se abstenga de actuar esté actualmente obligada de ello. O sea, hay una obligación, una responsabilidad por parte de la persona, ¿no? Un grado de responsabilidad mayor. Por ejemplo, el padre al hijo, ¿no? Claro. Hay una obligación de socorrer mayor que una persona que no lo conoce, ¿no? En cuanto a las fuentes, algunas posiciones. No existe un catálogo de fuentes de la posición del garante, la ley como posición de garante, el contrato como fuente de posición de garante. Y acá termina el apunte, parece. ¿Qué pasa con los cuasi contratos? Dice, ejemplo, ¿habrá una posición de garante en un cuasi contrato? Esa es la pregunta, porque acá dice que la posición de garante, o la posición no, esta posición de obligado ante una situación, puede darse en la ley, puede ser en un contrato, al igual que todas las fuentes de las obligaciones, ¿no? En los médicos se da, po. Pero en el caso del cuasi contrato, claro, médico de urgencia atiende a un paciente en estado grave, logra estabilizarlo, pero se da cuenta que es una persona con la que tiene rencillas anteriores. ¿Tiene posición de garante este médico en el ejemplo? No. Entre ellos, no hay una posición no hay un contrato, ¿sí? O sea, hay un contrato entre el médico de urgencia y la persona que se atiende. No existe un contrato entre ellos. Pero se llama cuasi contrato, Claro, pero ¿por qué hay un cuasi contrato ahí? porque tú tomas una prestación médica. Y las prestaciones médicas son un cuasi contrato. ¿Pero por qué son un cuasi contrato? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los cuasi contratos? No, no pasé contrato yo, bueno, todavía no lo tengo. Los cuasi contratos son aquellas, por ejemplo, fuentes de las obligaciones en las cuales no existe por ejemplo, una relación jurídica entre las personas. O sea, perdón, existe una relación jurídica entre las Sí, es un personas. vínculo jurídico, son todas
fuente Sí, pero, de pero obligación. sí, pero para explicarte me refiero a que existe una relación jurídica, pero de ese resultado tú no te ves obligado a nada. ¿Cachai? No hay una Ah, ya, obligación correcto. para ti, ¿cachai? Por eso el cuasi contrato es una figura extraña, porque finalmente no existe una obligación con una persona, ¿cachai? O sea, una obligación en sí de cumplir algo, ¿cachai? Sí, te Ya, ves obligado, pero no es la obligación principal, te ves obligado porque finalmente existe una relación jurídica en general, ¿cachai? Yo lo veo así, por ejemplo, ¿qué cuasi contratos se conocen? La agencia oficiosa. ¿Conocí la agencia oficiosa? no, La agencia oficiosa es cuando, por ejemplo, es antes que el mandato. Suponte tú que el mandato, para celebrar un mandato, el otro día estábamos revisando, yo encontré la norma al final, pues, y la norma decía que el mandato es esencialmente solemne porque exige la escrituración, pero sin perjuicio de ello, es un contrato consensual, en esencia. ¿Cachai? ya, Puede ser solemne si tú lo agregáis, pero esa solemnidad es por vía de prueba, te sirve. Por ejemplo, si yo agrego una solemnidad de una escrituración en un mandato y después quiero comprobarlo en juicio, me van a exigir que esté escrito, ¿cachai? claro. Pero podríamos hacer un mandato entre nosotros consensuales, Sí, ¿cachai? pues, sí, pues, sí, Entonces la agencia oficiosa es aquella en que tú te haces responsable de una persona o de un negocio de una persona por propia voluntad y sin haber un contrato. Yo no te dije que te hicieras cargo de mi negocio, tú lo haces nomás. ya. Entonces sobre ti recae la obligación de cumplir con eso, ¿cachai? Aunque tú no hayas asumido ninguna responsabilidad, el solamente de hacerlo voluntariamente te obliga después a hacerlo, ¿cachai? Existe un cuasi contrato entre tú y yo. Y ese cuasi contrato se Ah, llama agencia oficiosa. perfecto. Y es remunerada, por ejemplo. Sí, Una claro, wea así, ¿no? ¿Cachai? Por ejemplo, otro cuasi contrato es el condominio. claro, El condominio es un cuasi contrato porque existe una situación jurídica en que tú compras, no sé, un bien inmueble y te das cuenta que ese bien inmueble tenía contratos, ¿no es cierto?, con todos los dueños en ciertas partes, pues son copropietarios, claro. ¿cachai? Entonces ahí están los cuasi contratos, aquí también hay un cuasi contrato, pues. Bueno, hasta acá quedaríamos, pues si esto ya se terminó, pues. Sí, pues. Ya, pues. Bueno, Ahí haber repasado, oye. nos juntamos mañana y por lo menos vimos todos los homicidios. Oye, ¿Mm? juntémonos mañana a ver juntémonos temprano a ver el tema de del material que tenemos en procesal, Ya vale, sí, ya, los recursos. para que no lleguemos tan en pelota. Ya vale, hablamos mañana, cuídate, Ya descansa. vale, chao. Buenas noches, Chao, chao. chao.